En este vídeo vamos a analizar las 5 falacias que más ocurren en las conversaciones. Estoy seguro que en alguna conversación que hayas tenido has notado que los argumentos que exponían los demás eran algo inconexos e incluso ilógicos, por así decirlo. Una falacia se puede definir de varias formas. Por una parte, la RAE dice lo siguiente: una falacia es un engaño, un fraude o una mentira, pero a nosotros nos interesa sobre todo la definición filosófica de la falacia. Una falacia es un error en el razonamiento, que hace que un argumento parezca válido o convincente cuando en realidad es inválido o engañoso, usando una estructura defectuosa o contenido irrelevante para manipular en lugar de ofrecer razones lógicas. Entonces, en este vídeo te voy a traer las 5 que creo que son más comunes, con las que yo más me he encontrado, con el objetivo de que en la siguiente conversación o debate que tengas te sepas defender mejor y sobre todo sepas identificar los fallos de razonamiento en los demás. Es decir, el objetivo es que no te la cuelen mientras estás conversando, porque el objetivo siempre va a ser ese. La primera que te voy a comentar es el falso dilema. ¿En qué consiste el falso dilema? El falso dilema consiste en ofrecer dos opciones como si fueran las únicas, pero en realidad puede haber muchas otras. Es decir, se establece un blanco o un negro cuando puede haber infinitos grises. Ejemplo de esto puede ser una frase como: si no estás conmigo, estás contra mí. O por ejemplo, otro falso dilema podría ser: si no haces lo que yo te digo, cometerás un error. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿Y cuál es la intención del interlocutor? El interlocutor lo que quiere con esta falacia es hacernos creer que solo existen esas dos posibilidades. Y dichas dos posibilidades son las únicas que él contempla. Es decir, nos está sesgando directamente, nos está obligando a decantarnos por una opción que a lo mejor no es la que nos representa o no es la más correcta en función del problema que se esté tratando. Y es muy importante detectar esta falacia porque es muy fácil caer en ella. Una característica que comparten muchas de las falacias es que son difíciles de detectar y por lo tanto es fácil que nos dejemos manipular por ellas. El falso dilema ocurre todo el rato y sabemos que en la vida no todo es blanco ni todo es negro. Entonces, cuando alguien muy convincentemente te presente dos ideas, dos posiciones, como si fueran las únicas, párate un momento y piensa los grises que puede haber en medio de dichas dos opciones. La segunda, que considero que sucede con mayor frecuencia, es la falacia de autoridad, o también conocida como la falacia ad veracundiam, que significa apelar a una autoridad para justificar y legitimar lo dicho. Y esta falacia se puede articular de varias formas. Y os voy a poner varios ejemplos. En primer lugar está la apelación a una autoridad externa, es decir, un prestigioso psiquiatra dijo esto y por lo tanto aquello que dijo es verdad. Entonces, esta falacia normalmente se utiliza, o la gente la utiliza, para legitimar sus propias creencias, expuestas por otra persona que en teoría tiene una autoridad. El problema aparece cuando otras autoridades han discutido las opiniones, las creencias o los argumentos de esa autoridad que acaba de ser apelada. Es decir, este psiquiatra dijo esto, pero es que a lo mejor hay otro psiquiatra que niega y contraria a lo que dijo aquel psiquiatra. Entonces, aquí el hecho de que lo diga una autoridad deja de ser relevante y deja de ser importante. Y en definitiva, lo importante es analizar el argumento en sí y no quién lo dijo. Esto es lo más importante a la hora de detectar una falacia de autoridad. Después, la que a mí más rabia me da es aquella en la que los interlocutores se autoproclaman a sí mismos como autoridades. Y esto sucede de la siguiente forma. Podemos decir: yo estudio tal, se entiende que se está hablando de un tema relacionado a lo que yo estudio, y por lo tanto digo que esto es así, y como yo estudio eso, entonces lo que digo es verdad. Es decir, no estoy sujeto, no soy susceptible de equivocarme porque estudio eso y porque yo mismo me autoproclamo como autoridad en el ámbito en cuestión. Yo trabajo en esto, entonces sé de lo que hablo. Yo tengo un amigo que conoce a un tal, que conoce a tal, que trabaja en tal, y como lo dice él, pues es verdad. Y en este punto os voy a contar una anécdota. Yo estaba de Erasmus, me encontraba en Bérgamo, y estábamos teniendo un debate acerca de si el sobrepeso efectivamente tenía efectos negativos sobre la persona, a nivel fisiológico, a nivel psicológico, etc. Y yo sostenía como estudiante de ciencias del deporte
pero no apelando a dicho hecho, sostenía: el sobrepeso conduce a enfermedades, dichas enfermedades pueden acarrear una inestabilidad psicológica porque no nos vemos bien, nos sentimos mal, etc. Por lo tanto, tener sobrepeso está mal en el sentido de que es perjudicial para nosotros. Y hubo una estúpida, o sea, no tiene otro nombre, hubo una estúpida que llegó a decir: yo estudio medicina, llevo 5 años estudiando medicina y considero que tener sobrepeso no está tan mal. Y que si te sientes bien, pues no pasa nada. Y yo me quedé mirando y dije: ¿pero qué coño estás diciendo? O sea, eso no es verdad. Entonces, claro, se autoproclamó a sí misma como autoridad diciendo: no, yo estudio medicina y como estudio medicina, que en teoría es una carrera superior a la tuya, pues entonces lo mío es verdadero y lo tuyo es falso. Vale. Ahí donde estés, te equivocaste. Y luego está uno que me da también muchísima rabia, que es la autoridad anónima. Es decir, apelo a una autoridad, pero no digo cuál es. Ejemplo de lo cual es decir que existen estudios. No, existen estudios y está más que demostrado lo que yo estoy diciendo. Cuando alguien os diga que existen estudios, no le creáis. No le creáis, porque ni se ha leído dichos estudios, ni sabe quién los ha escrito, ni sabe una mierda. Entonces, en tercer lugar, esta no es una falacia lógica formal, sino que es una falacia lógica informal. Y se trata de la petición de principio. La petición de principio es una falacia lógica informal que ocurre cuando la conclusión de un argumento se incluye de manera implícita o explícita en una de las premisas. En términos sencillos, es un razonamiento circular. Intentas demostrar algo usando ese mismo algo como prueba. Por ejemplo, se me ocurre que una petición de principio puede ser: no te quiere nadie porque no mereces ser querido. O por ejemplo, eres materialista porque solo le das valor a los objetos. Aquí se está hablando en las dos premisas de lo mismo y no se está demostrando dicha premisa. Porque, por ejemplo, si buscamos la definición de materialista, es aquella persona que valora demasiado los objetos. Luego estás diciendo las dos cosas, estás diciendo lo mismo dos veces. Entonces, cuidado con las peticiones de principio porque son muy frecuentes y sobre todo, si tú respondes a una petición de principio, estás aceptando la premisa. Es decir, si yo no digo: hey, para, que yo no soy materialista, no has demostrado que yo sea materialista porque en tus premisas no has explicado por qué yo soy materialista y por qué solo valoro los objetos. Por ejemplo, luego las peticiones de principio es esencial no responderlas. Es esencial parar y decir: hey, que no lo has demostrado. En siguiente lugar, tenemos la falacia ad hominem, o la falacia de atacar a la persona pero no al argumento. Ejemplo, una falacia ad hominem podría ser: dices eso porque te crees perfecto. Es decir, no cuestionan aquello que estás diciendo, es decir, eso, sino que atacas a la actitud, a un rasgo que en teoría se considera como malo, como que se cree perfecto la persona en cuestión. Y sobre todo lo que consigue la falacia ad hominem es desviar el tema. Ya no se está tratando sobre eso que estás diciendo, sino que se desvía el tema hacia ti, hacia que te crees perfecto, hacia que eres un ignorante o cosas así. Tú no puedes decir eso porque eres un ignorante. Tú no puedes decir eso porque eres joven. Esos son falacias ad hominem, porque en vez de centrarse en aquello que puedes estar diciendo que sea lógico, desvían el tema hacia ti. Y en último lugar, que esta yo creo que la cometen personas con el IQ más bajo. Bueno, cometer falacias con frecuencia y constantemente son signos de una persona con poco IQ. Pero esta sobre todo, porque es como una desconsideración hacia la realidad bastante grande. La generalización apresurada es aquella falacia en la que de un caso concreto inferimos una regla universal. Por ejemplo, has cortado el pelo una vez, por lo tanto eres barbero. Bueno, sabemos todos que porque cortes el pelo una vez no eres barbero. Pero esto sobre todo se suele utilizar con juicios emocionales, por así decirlo. Imaginemos que te has comportado mal con un amigo o con algún familiar en una ocasión y ya te dicen que eres un mal amigo o un mal familiar. Este tipo de
sentencias son incorrectas, porque lo que es alguien es un conjunto de todas sus acciones en su vida. Y por lo tanto, juzgar una en específico para sacar lo que uno es o no es bastante incorrecto. Las generalizaciones apresuradas son propias de gente que no tiene IQ, que no tiene inteligencia, porque no son capaces de detectar las excepciones a las situaciones. Es decir, tú por más que tires 5 canastas y las metas todas, no significa que a la sexta la vayas a meter también. Y con esto un montón de cosas. Entonces, dichas todas las falacias, espero que tengas un marco teórico a raíz del cual poder orientarte en las conversaciones, y al principio requerirá mucha atención focalizada en detectar las falacias y escuchar activamente lo que está diciendo el interlocutor, pero luego sale solo. O sea, yo me acuerdo que di las falacias en primero de bachillerato y a partir de entonces es como que detecto todas, o la mayoría, y me sirve para no caer en juegos o en manipulaciones ajenas, lo cual sucede muchísimo. Y el peligro de caer en manipulaciones ajenas es que nos acaban controlando y ese no es el objetivo. Entonces, bueno, espero que te haya gustado este vídeo, espero que te haya servido. Si te ha gustado, deja un like y una suscripción y nos vemos en el siguiente. Chao.